Muy buenos días, tengan estimados maestrantes. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora, a nombre de la Universidad José Vasconcelos, darles la más cordial de las bienvenidas a esta sesión virtual que tendrá verificativo el día de hoy, propiamente de la materia Derecho y Educación. Para ello les pido por favor, en la medida que se van conectando, si me pueden informar, si me ven y si me escuchan de manera correcta, para que luego entonces podamos dar inicio con la disertación de los temas inherentes al día de hoy. ¿Me informan, por favor? Sí se escucha y sí se ve, maestra. Todo bien. Perfecto, muchísimas gracias, Cruz Luna. Bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio, no sin antes informar y recordar que la sesión virtual nada más será una, que es la que tiene verificativo el día de hoy, precisamente por la temporalidad de la materia, ya que ustedes saben que las materias normalmente constan de 4 fines y en los 2 intermedios es cuando se desarrollan las sesiones. Entonces, en esta ocasión, como son únicamente 3 fines de semana, por ello nada más tendremos una sesión. Entonces, vamos a abordar de manera genérica los temas el día de hoy, por favor, y recordemos que ante cualquier duda o comentario, como siempre, estoy para servirles. Si ustedes se pudieron verificar a través de nuestro plan de estudios, se dieron cuenta que la materia es Derecho y Educación y específicamente la primera unidad habla exclusivamente del derecho. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué relación o por qué la importancia de abordar de manera tan amplia el derecho? Sencillo, cuando hablamos del derecho, nos indica que son todas aquellas circunstancias, todos aquellos derechos que tenemos en nuestra calidad de personas y que estos los obtenemos desde el nacimiento y únicamente se eximen por causa de muerte. Entonces, dentro de estos derechos, uno de ellos es el derecho humano a la educación, ¿verdad? Por ello, la importancia que nosotros como prestadores de servicio, mediante la transmisión de conocimiento, sepamos la importancia del derecho. ¿Y por qué? Porque a veces se me ocurre, puede pensar Yesenia o Antonia o Lupita, qué sé yo. Podemos pensar, ¿verdad? Que yo nada más llego en el horario que me corresponde, diserto los temas y con ello estoy cumpliendo, ¿verdad? Yo no voy a tener ninguna responsabilidad porque estoy haciendo lo que normalmente me toca. Pero no es así. El derecho te dice que vas más allá y precisamente cuando no hacemos lo que nos corresponde en su totalidad, incurrimos en una responsabilidad. Por ello, la importancia de nuestra materia. Se me ocurre, ¿qué tal que nuestro grupo, nosotros, ustedes bien saben, al inicio del ciclo escolar te dicen, a ver, Miguel, tú tienes que realizar tu plan de estudios, te corresponde tal grado, ¿verdad? Tal grupo, y tú tienes que desarrollar este plan de estudios y lo tienes que adecuar por día, por semana, por mes, etcétera, ¿no? Y tienes que indicar las actividades que vas a desarrollar y demás. Perfecto. Pero obviamente, Miguel desconoce si en su grupo van a haber alumnos que tengan algún tipo de necesidad educativa especial. Y recordemos que dentro de las necesidades educativas existen con discapacidad y existen sin discapacidad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te hablo de un alumno que tiene discapacidad auditiva, entonces sí es una discapacidad. Pero si yo te hablo de un alumno que tiene un déficit de atención o por el contrario, que sufre hiperactividad, no es una discapacidad, pero sí es una necesidad especial. ¿Por qué? Porque te está demandando una atención específica por las circunstancias o por las particularidades que presenta. Entonces, no puedes tú desarrollar tu clase como lo tenías pensado. ¿Por qué? Porque no va a llegar a ser entendible por todos de manera igualitaria. Y recordemos que el derecho humano a la educación dice que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, pero en condiciones de igualdad. Y si, por ejemplo, Cindy Aguilar empieza a desarrollar el tema únicamente a través de la palabra hablada, pero Antonia, que es su alumna, tiene una discapacidad auditiva. Cindy da por sentado que todo mundo está entendiendo, ¿verdad? Pero Antonia no está entendiendo nada. Y Antonia está siendo vulnerada en su derecho humano a la educación. Cindy, aunque no de manera inmediata o directa quería perjudicarla porque ella ni siquiera tenía conocimiento, pero está vulnerando este derecho humano. Entonces, yo, mamá de Antonia, puedo iniciar un procedimiento administrativo en contra de Cindy. ¿Por qué? Porque Cindy está obligada a identificar
la población objetivo y si ya tiene una forma estructurada de disertar sus temas, pero dentro de la praxis identifica este tipo de circunstancias, tiene, por ello nosotros somos prestadores mediante una transmisión de información. Aquí Cindy tiene que, voy a bloquear sus audios, muchísimas gracias. Cindy tiene qué cosa, tiene que utilizar métodos y técnicas específicos para que ahora pueda hacer llegar esta información de manera tal que todos, independientemente de las circunstancias o particularidades que los alumnos presenten, puedan obtener al fin, ¿qué cosa? El mismo conocimiento. Entonces, repito, se dan cuenta cómo no nada más es cumplir con un horario y cumplir con la disertación de temas, sino también identificar todo aquello que me está demandando, porque en derecho existe una máxima jurídica que dice, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. Ojo, qué tan importante y qué tan fuerte, ¿verdad? Repito, la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. No me puede justificar Mauricio Javier que no es abogado y que por tanto no conocía el derecho. Es que yo llego y voy a disertar mis temas, pero yo no sabía que esto tenía que hacer. No, aquí entra esta máxima jurídica, porque yo como abogada, ¿qué te voy a decir, Mauricio? Tú, si bien es cierto, no estás obligado a conocer todas las leyes, porque no eres abogado, pero sí estás obligado, quizás de manera genérica, a conocer todas aquellas leyes que tienen una relación directa con el servicio que tú estás prestando. Eso sí estás obligado. Llámese doctores, llámese profesores, llámese enfermeras, llámese trabajadores sociales, cualquier carrera manada de una prestación de servicio tiene derechos y tiene obligaciones. Y obviamente, ser docente no lo exime, ¿verdad? Porque volvemos en el caso hipotético que puse hace rato. El dejar de hacer algo que estás obligado a realizar conlleva una sanción. ¿Por qué? Porque los delitos se cometen por acción o por omisión. Es decir, no nada más por algo que hagas y tenga una consecuencia, vas a ser sancionado. Como por ejemplo, pues es que yo no llegué este día o yo no entregué este material, etcétera. Te pongo un ejemplo. Que nosotros el día 7 de diciembre que inició nuestra materia, yo estoy obligada a que dentro del plan de estudios ustedes tengan específicamente en la plataforma aperturado su carpeta de foro, aperturado su carpeta de contenido de la materia y bienvenida, que tengan su plan de estudio, que tengan sus cápsulas informativas, que yo les vaya a desarrollar o disertar los temas específicamente en las fechas y horas señaladas, etcétera. Esta es una obligación y aquí es algo que tengo que hacer, ¿verdad? Pero si yo ese hacer no lo realizo, incurro en una responsabilidad emanada de mi derecho humano al trabajo, ¿verdad? Entonces ahí incurro en una responsabilidad por hacer, pero también me dice por omisión, es decir, por dejar de hacer. Se me ocurre y voy a retomar ahorita el ejemplo porque me están escribiendo en el WhatsApp para que diga lo que tengo que decir del ejemplo y también les pida su ayuda en el WhatsApp. Omisión, ¿qué significa? Que Juanita Pérez González, se me ocurre, que no sé si hay en este grupo, pero Juanita Pérez González me aparece su solicitud de acceso a la sala. Y yo digo, no, es que yo tengo algo personal con Juanita Pérez González y no le voy a permitir el acceso. Entonces ahí por dejar de hacer, porque Juanita tiene su derecho humano a la educación y una herramienta es propiamente ¿qué cosa? La sesión virtual. Pero si yo a propósito no le permito el acceso, entonces por omitir, es decir, por dejar de hacer algo, incurro en una responsabilidad. Aquí se están dando cuenta por qué por acción o por omisión caemos en una responsabilidad. En el ejemplo que hace rato les puse, ustedes llegan y disertan sus temas, pero si omiten realizar este tipo de acciones en base, por ejemplo, discapacidad visual, es que yo este tema lo voy a desarrollar con un video, pero obviamente las personas o los niños o los alumnos que no puedan ver, ¿cómo van a obtener esa información si tú únicamente estás otorgando una cuestión visual? Entonces tienes que reestructurar, quizás vas a ejemplificar, quizás vas a utilizar otro tipo de herramientas o de técnicas, pero el punto es que todos los alumnos obtengan este conocimiento, ¿me explico? Entonces, ahí es cómo tú tienes que hacer y qué es lo que tú tienes que tomar en consideración
para luego entonces poder accionar. Hago un paréntesis. Les pido por favor si alguien de ustedes puede tomar una captura de pantalla y enviarla en el grupo, porque si yo me dedico a estar contestando en el grupo y estar contestando acá, pues vamos a perder mucho tiempo. Por favor, si pueden informar que a mí no me aparece ninguna solicitud de acceso. Conforme me vayan apareciendo, con muchísimo gusto yo les voy permitiendo el acceso a la sala, pero si no pueden, porque están escribiendo en el WhatsApp que no pueden ingresar, o es porque está fallando el internet, o es porque no tienen actualizada la plataforma, pero repito, esas son circunstancias ajenas completamente a mí. En el momento ustedes se pudieron percatar que me aparecen sus solicitudes, con todo el gusto del mundo, yo les permito el acceso, ¿ok? Esto únicamente para que yo no me pierda en checar el WhatsApp y dar continuidad. Ok, Juan Eric, me aparece tu manita levantada. ¿Quieres participar? Te escuchamos, por favor. Hola, hola, Juan Eric. Bueno, estoy leyendo, así me aparece en la plataforma. Desconozco si entraron de otro dispositivo de alguien más, pero a mí me aparece como Juan Eric Kuchuk, que me está pidiendo el Sí, uso de soy la voz. yo. Soy yo. Adelante. Sí me gustaría participar. Bueno, muy interesante lo que usted comenta sobre cómo ha cambiado la educación. Yo trabajo nivel medio superior y trabajo con niños con discapacidad y con los otros con déficit y hiperactividad, etcétera. Entonces yo me enfocaba a dar mi clase normal para todos y hace como un mes vino una psicóloga a darnos una plática sobre cómo trabajar con estos casos. A estos chicos no se les da la clase normal, no tiene uno que implementar cosas grandes en su plan de trabajo, simplemente trabajar lo que ese niño tiene. Haga de cuenta que yo tengo estudiantes, alumnos que no saben leer ni escribir. Entonces yo llevo un cuaderno de dibujo y que ellos pinten. Esa es la actividad que ellos van a hacer. No va a estar enfocada, yo doy inglés, nada que ver con la materia. Y si ese niño antes pintaba y se salía de los bordes, yo le pongo 6. Pero más adelante sigue pintando y ya no se sale del borde y pinta bien, ya merece un 8. De esa manera se evalúa estos casos. Ya no es enfocado en la materia como antes se pensaba que tenías que modificar para buscar alguna manera. Ya ahorita esta forma de trabajar con estos casos, porque ya son muchos en todas las escuelas, usted bien lo dice, tienen ese derecho y si esta persona va a la escuela y le niegan el acceso a este niño, esta persona puede demandar a la escuela por rechazarle a su hijo, por el derecho a la educación. Y le preguntaba a la psicóloga si esta persona puede estudiar hasta una carrera y me dice que sí, puede llegar hasta ser abogado y trabajar, pero va a depender de la persona si lo quiere contratar. Y me dice que en derechos humanos hay licenciados, hay abogados, pero los ponen para sacar copias, los ponen en la recepción, no necesariamente enfocados a su área, pero tienen ese derecho a estudiar y no los puedes reprobar. Si un maestro yo lo repruebo porque no sabe inglés, yo voy a tener problemas en mi trabajo. Como usted bien lo dice, porque yo no estoy leyendo, no me estoy actualizando sobre cómo se trabajan esos casos. Yo digo, si muchachos normales reprueban, ¿cómo voy a pasar yo a este que no sabe leer ni escribir? El otro al menos se está esforzando, pero como yo no me actualicé, no leí sobre cómo trabajar con este tipo de casos, yo voy a tener represalias. La persona me puede demandar por haber reprobado a esta persona, cuando yo no debo hacer eso. ¿Por qué? Porque no enfoqué en cómo debo de trabajar yo con esta persona. Esa es mi participación. Yo sé que muchos desean participar. Consideré que fue muy importante porque muchos no saben. Yo me enteré apenas, les digo, hace un mes que me dieron la plática. Yo antes trabajaba normal y pues yo lo que hacía le ponía 6, aunque no supiera nada. Pero no, tengo que enfocarlo en otras cosas. Si le gusta cantar, si le gusta otras cosas, llevarle rompecabezas, llevarle otras actividades para que él se entretenga. Eso es lo que le voy a calificar, no en sí lo de mi materia. Bueno, Gracias, muchas Juan gracias por Eric. permitirme esta participación. No, Que al tengan contrario. excelente día a Gracias. todos, compañeros. Bendiciones. Bueno, hago un paréntesis. No me voy a centrar específicamente en la atención de personas con discapacidad porque no es la materia que nos ocupa. Si Dios lo permite y me toca dar dentro de la de necesidad educativa especial, abordar los modelos de educación, las teorías específicas, con muchísimo gusto nos vamos a centrar.
Pero recordemos que en educación y específicamente en discapacidad existe un lenguaje inclusivo y ya no podemos hablar de personas normales o como antes se decía, personas anormales, porque eso también ya es sancionado, porque ahí nosotros estamos inconscientemente, aunque ese no sea el afán, hablando en sentido de discriminación, porque todas las personas por el hecho de ser personas somos únicos y somos diferentes. Entonces, reconociendo nuestra diferencia, tenemos que respetar, por eso también aquí es, la educación es un mundo, pero todo tiene un hilo conductor, ¿verdad? Todo es integral. ¿Por qué creen que estamos dentro de la inclusión educativa? ¿Por qué creen que ahora pasábamos del modelo antiguo, del modelo tradicional, cuando hablábamos de la cuestión psicogenética, del modelo rehabilitatorio y hasta llegar al modelo inclusivo? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la educación no nada más es transmitir un conocimiento, sino que ya se trata de una educación valoral, es decir, que ya se pondere el respeto, la integridad, la empatía, etcétera. Entonces, por ello anteriormente los alumnos, por ejemplo, quienes presentaban una discapacidad auditiva, aparte, quienes presentaban una discapacidad visual, aparte, quienes presentaban una situación en específico, aparte, ¿no? Y ahí es donde anteriormente sí existía esta distinción entre normales y anormales. Después ya es violatorio a su derecho humano, por eso incluso existe una ley de específicamente de discapacidad donde ya no podemos hablar en ese sentido. Entonces, todos los alumnos ahora se encuentran dentro de un mismo grupo. Pero ojo, acá también, Juan Eric, sería prudente que pudieran reestructurar o informarse un poquito más, no tú, sino, bueno, tú, claro, también, pero las personas que prestan un servicio, llámese si son trabajadores de CAM, si son trabajadores de USAER, ¿verdad? Que son quienes trabajan de manera inmediata con alumnos que tienen ya sea una discapacidad o alguna necesidad educativa especial. ¿Por qué? Porque no nada más es de que tú vayas y pintes. Aquí cuando hablamos de una inclusión educativa, si bien es cierto, tú enseñas inglés, dependiendo el grado, obviamente va a ir la exigencia o el incremento en el proceso educativo o formativo. No vamos a exigir que se vaya acorde a la edad o acorde al resto de los alumnos, pero no puedes tú dejar de transmitir un conocimiento. Quizás tú empieces, se me ocurre, con el abecedario, ¿no? Quizás empieces con identificar colores, pero por supuesto que sí tiene que ir focalizado a la materia que impartes, porque si no, también tú estás coartando su derecho humano a la educación, porque no es como hace rato se comentó, de que puedes obtener un grado y aunque no conozcas lo que estás obteniendo. Repito, sí tiene que haber un incremento formativo, no acorde con los demás, pero sí enfocado en un avance en el conocimiento. Ejemplo, en inglés. No sabía nada, al menos culmina el ciclo escolar sabiendo el abecedario, conociendo los colores, ¿verdad? Obviamente en español y en inglés, pero no nada más tiene que ser en pintar y en recortar, porque por eso nosotros como docentes tenemos que saber nuestras redes de apoyo. Las redes de apoyo es, ejemplo, María Catalina. María Catalina trabaja con este grupo. Entonces, este tipo de circunstancias yo no las trabajo porque yo no soy perito en la materia, no somos todólogos, pero sí existen estas redes de apoyo, llámese un CAM, llámese un USAER, llámese un Teletón, llámese, no lo sé. Si tengo un niño con déficit de atención y identifico con el niño que ahorita entiende, presta atención, pero el día de mañana ya no sabe nada. Entonces, ¿qué está pasando con este niño? Quizás al momento de que yo pido ayuda con el DIF por conducto de la psicóloga, identificamos que el niño es sujeto pasivo de violencia, ¿no? En su familia hay violencia, ya sea física, psicológica, etcétera, no directamente al niño, pero sí de manera indirecta. Y esto, por supuesto, que está incidiendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo pues no soy psicóloga, puedo desconocer, pero por ello existen las redes de apoyo, porque si no, si nada más le digo al niño, ay, pues es que este niño no pone atención, entonces es un 6, ¿verdad? Porque pues veo que pone atención y etcétera.
no podemos evitar un juicio o prejuzgar, porque por eso ahí incurrimos en una responsabilidad. Debemos de saber y de tejer nuestras redes de apoyo. Esto que no me compete, pero que sí puedo canalizar oficiosamente. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser mediante escrito. Ejemplo, a la psicóloga fulanita de tal solicito por vía de colaboración interinstitucional, se sirve a brindar la atención al menor Juanito Pérez González de tantos años de edad, de la escuela tal, del grupo tal, toda vez que esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, lo que tú como docente percibes y obviamente estás requiriendo cómo ha sido el avance, porque así como el niño va a trabajar esto con la psicóloga, al mismo tiempo que va a tener una mejora en su persona, en su cuestión emotiva, por supuesto que va a verse reflejado en su cuestión formativa. Entonces, repito, aquí no se trata de que tú o que yo hagamos cuestiones completamente ajenas, porque si no, en lugar de beneficiar, podemos perjudicar porque desconocemos, ¿no? Incluso te pongo otro ejemplo. ¿Qué tal que este niño, ya sea con o sin discapacidad, pero está tomando un medicamento y vemos que a determinada hora el niño ya se queda dormido o le da lo que le denominamos un bajón, ¿verdad? Y pensamos de que el niño no duerme o que el niño solo está en algún dispositivo electrónico, no lo sé. Prejuzgamos, pero desconocemos que el niño está tomando este medicamento y que por tanto en determinado periodo viene este tipo de circunstancias. Entonces, si tú no conoces, obviamente no puedes saber qué canal vas a utilizar. Y aquí, ¿a qué estamos obligados? Que dentro de nuestra actividad diaria que tenemos que saber, yo ya sé que a las 11 de la mañana el niño está presentando este tipo de circunstancia. Entonces, independientemente del tema que yo esté desarrollando, voy a realizar una actividad que genere que mis alumnos estén en movimiento. ¿Para qué? Para poder activar y para que en ese sentido podamos nosotros contribuir. No vamos a actuar en que se medique o no, porque obviamente si lo está un especialista, lo indicó, es porque su organismo lo requiere, ¿verdad? Pero nosotros idear otras alternativas, continuar con estos temas y que también no nada más incide en el niño. Aquí vamos a activar a todo el salón y créanme que también estamos generando una mejora para todos los niños. Y esto sí es emanado de nuestra responsabilidad, porque repito, todo aquello que emane de tu prestación de servicio tienes que conocer. ¿Por qué? Porque la ley te obliga. No nada más te estoy contratando para que llegues y transmitas un conocimiento, sino todo aquello que de manera integral estás obligado. Por ello, nosotros debemos de conocer de manera genérica la Constitución porque es nuestra base. ¿Sabían ustedes que existe una Ley General de Educación, que es la ley supletoria que rige en materia de educación? Pero ¿sabían ustedes que para cada nivel, ejemplo, preescolar, primaria, secundaria, licenciatura, etcétera, y para las zonas rurales y para las zonas urbanas, también existen instrumentos jurídicos normativos y que a veces ni siquiera los conocemos o sabemos de su existencia? Y obviamente, si los desconocemos, pues mucho menos su contenido. Entonces, trabajamos únicamente por lo que creemos que se debe hacer, pero repito, la ignorancia o el desconocimiento de la ley no exime que cumplas con lo que estás obligado. Nos damos cuenta qué importante es esto. Y hace rato yo les decía, todo lo que ustedes soliciten que sea por oficio, porque si tú le mandas a la psicóloga y no atiende, entonces si el día de mañana viene el papá de ese niño o la mamá de ese niño y te pide, a ver, ¿por qué Antonia Obando no está atendiendo a mi hijo o no está realizando esto? Yo sí lo solicité, pero no nada más es enviar un oficio y que nunca supiste una respuesta. No, oficio recordatorio, solicitud. ¿Por qué? Porque si el niño está siendo canalizado, ya sea requiere de un médico, requiere de un trabajador social, requiere de un CAM, requiere de un USAER, de lo que el niño requiera, al momento que tú tejes tu red de apoyo, tiene que haber una mejora a corto, mediano y a largo plazo. Repito, porque todos estamos trabajando de manera uniforme, pero persiguiendo un mismo objetivo, ¿verdad? Bueno, hago un paréntesis, le doy la palabra a Cindy, me aparecía su manita levantada, no te corté, no te di el uso de la voz para que no quedara como cortado el ejemplo, pero créanme que yo por supuesto que veo quienes me levantan la mano y en ese sentido les doy el uso de la voz. Adelante, Cindy. Hola, buen día. Maestra, es que ya usted todo lo complementó, iba a hacer en base a lo que dijo Juan Eric, porque sí es importante, yo soy directora de una USAER
y si es importante ahorita vemos o actualmente con todo lo que la ley o sobre todo la ley de las personas con discapacidad, entonces es importante, como usted decía, el lenguaje inclusivo, ¿no? La manera en la que nosotros nos referimos a las personas con discapacidad o que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, ¿no? Porque sí, actualmente nosotros siempre decimos como maestros quedamos como que muy a la deriva, ¿no? Porque al centro del aprendizaje y de los derechos están los niños, ¿no? Los niños sus derechos están por encima de cualquier derecho, ¿no? Y a veces por omisión nosotros desconocemos todo lo que, o todo en lo que caemos que no deberíamos de hacer como docentes, ¿no? Igual ahorita aquí en Tabasco está la unidad de acoso escolar, que son los que se dedican a la violencia, al acoso, a la violencia sexual, y todo lo que nosotros no debemos de hacer como docentes y que a veces sin querer caemos en eso, ¿no? Y entonces, sí fue muy importante y era por eso mi participación, ¿no? Pero usted ya completó toda la información. Gracias, maestra. Al contrario, Cindy, muy importante tu participación porque aquí vemos que no nada más es lo que la maestra dice, ¿verdad? Lo que la doctora dice, sino que en la praxis vemos que esto es cierto, porque a veces podemos quedarnos con una información inmediata que nos dijo tal profesional y nosotros continuar haciendo ese tipo de prácticas, pero si ese profesional no es del todo profesional, porque ni siquiera sabe lo que está haciendo, entonces, como les decía hace rato, en lugar de contribuir en un proceso formativo, nosotros estamos coartando su derecho humano, lo que pasaba hace ratito con Juan Eric. Y te pongo como ejemplo, Juan Eric, no creas que es algo personal, ni mucho menos, al contrario, porque en esa postura podemos estar varios en este grupo que no lo hemos externado y que precisamente por eso existe todavía este rezago educativo y continuamos dentro de, recordemos que si bien es cierto, nuestro país se encuentra en uno, si no es en el último, en uno de los niveles más bajos en alfabetismo a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, si nos centramos específicamente en un grupo en condición de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad, y si nosotros desde nuestra trinchera desconocemos qué debemos hacer o nos quedamos con que nada más realicen estas actividades y no los estamos formando, obviamente no estamos contribuyendo. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros como personas estamos en un constante aprendizaje para obtener herramientas para el día de mañana acceder en mejores condiciones de empleo. Lo mismo pasa cuando hablamos con personas de discapacidad. Recordemos que somos personas. Ya no estamos hablando como antes de dos grupos distintos. No, ahora nada más es un solo grupo. ¿Por qué creen ustedes que no, como hace rato se decía, es que van a hacer el favor de contratar? No es ningún favor, porque la Ley Federal del Trabajo, por reforma, ya existe la obligatoriedad de todas las empresas públicas y privadas que dentro del número de trabajadores existe una partida específica para contratar a personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, no es un favor que nos están haciendo porque estamos hablando de una sociedad incluyente. Entonces, no es de que tú si quieres lo hagas, es que estás obligado. Y si no lo haces como patrón, entonces también tienes una responsabilidad. Pero si nosotros como docentes no les damos las herramientas, ¿cómo van a poder desarrollarse para que el día de mañana sean contratados y tengan sus propios medios para poder subsistir? Entonces, por ello, repito, a mí me toca español, ok. ¿A qué grado voy a impactar? Entonces, identificar qué voy a otorgar, cómo voy a medir un proceso de desarrollo o de obtención de información, pero sí acorde a mi materia. Ok, a mí me toca matemáticas. Bueno, ¿cómo vamos a empezar a conocer los números? ¿Cómo vamos a empezar a sumar? A mí me toca inglés. Entonces, dentro de mi materia, ¿qué voy a hacer? ¿Ok? O sea, cada uno dentro de lo que nos toca, pero por supuesto que tenemos que dar herramientas para que transmitamos la información acorde a lo que estamos prestando, porque si no, somos omisos y ahí vamos a incurrir en una responsabilidad. Ok, Juan Eric, adelante, veo tu manita levantada. Acaba de dar un punto muy importante sobre la educación, pero yo creo que desgraciadamente con tantos derechos que se le han dado al
Pues en este caso al niño, como mencionó la maestra anterior, los maestros estamos a la deriva. Por ejemplo, un tema interesante eh, tiene mucho que ver con lo que está diciendo, pero en este caso yo me refiero a los niños que están en la delincuencia organizada y en el narcotráfico. Yo le platico un caso real, pasó hace 15 días, un maestro de secundaria, el alumno se pone su uniforme, pero no llega a la escuela y se va a la central camionera a vender paquetitos de droga. El maestro lo ve, lo identifica y le dice, ¿por qué hace eso? Debe cambiar su vida, esa vida no es buena, no te va a dejar nada bueno. Entonces este muchacho le dice al maestro, maestro, ¿qué distancia hay de la escuela hasta la carretera donde usted toma su transporte? Le dice como 1 kilómetro. Pues en esa distancia que hay en ese tramo, algo le puede pasar. Deje de meterse en mi vida. Este maestro vive con miedo. Ya ahorita ya no se va solo hasta allá. Ya no puede educar a este niño para inculcarle que deje de hacer lo que está haciendo. Tiene que buscar nuevas estrategias, como bien dice usted, actualizarse para no caer en la ignorancia, si quiere transformar a este niño. Pero muchos casos, cuando se detecta droga en las escuelas, son temas muy delicados que se tienen que tomar con pincita. A pesar de que hay derechos, a pesar de que hay cosas, yo en mi trabajo planteé una situación de que se debe hacer unas modificaciones sumamente importantes en el artículo 3 de tantos derechos que tiene el niño, también hacer esos cambios en cuanto a la edad. Hoy en día la gente que se dedica al narcotráfico usa a los menores porque diríamos, el castigo es menor y pues por así decirlo, ¿no? Lo mandan a un centro de rehabilitación y en 1 año, 2 años dice, ya me compuse, voy a cambiar mi vida y sale. Y ese es el alumno que formamos. La delincuencia va a ser, es un futuro violador, un futuro asesino más grande. Y ese es un tema, créame, como dice usted, quizás no sea el tema tan central, pero créame que me es importante decirlo porque otros casos, por ejemplo, si uno reprueba un alumno, te llega el novio de la muchacha y te dice, maestro, échale la mano a mi novia, y te hace la vuelta a la camisa y te muestra una pistola. ¿Qué va a hacer uno como maestro ante esos casos? Son casos que se están viviendo. Aquí en Cárdenas, Tabasco, un alumno le dio con un martillo en la cabeza al maestro, de milagro no lo mató, dentro de la escuela. Eran casos que antes se vivían en Estados Unidos, póngale casos así. En México no, pero por eso le digo, a través de las redes sociales también se tienen que hacer adecuaciones porque los alumnos están tanto con el celular y ahora tenemos más alfabetizados, pero más ignorantes. ¿Por qué? Porque ahora tienes que pasar al alumno, sepa o no sepa. Yo tengo alumnos en preparatoria que no saben leer, no saben sumar, no saben las tablas, no saben esas cosas, tienen pésima ortografía y los maestros los tienen que pasar porque si no lo haces, te mandan a capacitación, tienes que llenar un montón de cosas burocráticas porque el que falla es el maestro. Así se van. Entonces, los padres de familia apoyan mucho a sus hijos y uno como maestro no quiere perder su trabajo. Mejor lo paso y me evito problemas. Entonces, desgraciadamente estamos viviendo una situación, una crisis en la educación por tantos derechos que tiene el joven y el maestro a la deriva. Hemos perdido respeto y, en este caso, la oportunidad de poder transformar a niños, adolescentes. Entonces, en la cuestión de la formación de los maestros en la actualidad, se tienen que adecuar todas esas cosas en los futuros maestros, en los docentes, agregarle esas partes para trabajarlo, porque de lo contrario, cada vez vamos a estar en decadencia. Hoy la gente busca el dinero y el niño, ahí le dan dinero, dinero fácil. Se le pregunta a un niño, yo le pregunté a un niño, bueno, ni tan ni un adolescente, ¿qué carrera quieres estudiar? ¿Qué quieres ser? Y me dice, yo quiero ser como mi papá. Y le digo, ¿qué es tu papá? Ingeniero, porque le doy la especialidad de construcción urbana para ser ingeniero arquitecto. No, dice, mi papá es halcón, tiene carro, tiene moto, tiene todo, tiene pistola y lo respetan. Me sale con esta respuesta un adolescente de 15 años. ¿Qué hago yo con él? Ya hasta miedo me da reprobarlo. Si no aceptará, pues ni modo, tengo que buscar alguna manera, hazme una hojita, 2 hojitas para justificar mi evidencia. ¿Por qué? Porque son muchas cosas al que un maestro hoy se arriesga. Es un trabajo de riesgo también. Entonces, esos temas deben ser tocados en el gobierno para darle solución. Y son de suma importancia y a la mayor brevedad. Pero al maestro no nos hacen caso.
Bueno, esa es mi participación y Gracias. agradezco su atención. No, al contrario, gracias. Bueno, aquí, de toda la información que usted nos compartió, es muy extensa, pero son objeto de distintos análisis. Si hablamos de los derechos, no es de que tengan más derechos los niños o que tengamos menos derechos nosotros. Aquí estamos hablando de manera genérica que se habla de los derechos humanos de las personas. Derecho humano a la niñez, y en ese sentido se reconoce cuáles son estos derechos y cómo nosotros tenemos que actuar para que no se vulneren esos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, ya sea como Estado o ya sea como familia, que en lugar de que el niño vaya a la escuela, se envía a trabajar, en lugar que el niño tenga condiciones correctas para una sana alimentación, pues no por la pobreza o la condición de pobreza no tiene este acceso, cómo esta falta de alimentos repercute en su proceso formativo. Entonces, quizás obviamente se va desvirtuando por todos estos acontecimientos, como usted bien decía, el narcotráfico, la delincuencia organizada, pero eso no es porque tengan más o menos derechos. Eso es objeto de regulación o debe ser objeto de regulación, pero dentro de una rama que se denomina derecho penal. Y en el derecho penal existe una en específico como una subramificación que es la justicia para adolescentes, porque no se sanciona de igual forma un adulto que un menor infractor, así se le denomina. Entonces, dentro de la ley específica para menores infractores, ahí lo que se tiene que hacer es reformar la punición, es decir, el tipo de sanciones que se le imponen, porque hay delitos que se tienen que compurgar mediante una internación, es decir, su tratamiento, porque también está prohibido decir que van a estar en prisión porque atenta contra su derecho humano. Es un tratamiento, pero de internación, y hay otros que llevan a cabo mediante un plan individual de ejecución y obviamente es de manera externa. Pero, repito, yo se los comparto porque yo también soy doctora en Derecho. Mi formación es abogada de profesión. Obviamente tengo diferentes maestrías, etcétera, y doctorados, pero yo soy también doctora en Derecho. Entonces, por eso les comparto que la forma de sancionar, investigar y regular en materia penal es, por un lado, lo que son la justicia para cualquier persona mayor de 18 años, pero con capacidades, es decir, que no tengan, no se considere como un sujeto inimputable, porque también hay de mayores de 18 años, pero que tienen alguna discapacidad específicamente por un trastorno mental, y aunque sean mayores de edad, pero este diagnóstico no los acredita para que se imponga esta sanción. Entonces, también su plan va a ser distinto. Regreso a lo que dijo Juan Eric, no es de que tengan más derechos o menos derechos, simplemente lo que se pretende es garantizar el derecho humano a la salud, perdón, a la educación, que en todas estas ramificaciones que existan se trate de proteger de manera que no haya cabida una violación. Pero cuando hay otra condicionante, como hablemos del narcotráfico, como la utilización, porque claro que sí, se utilizan a los menores de edad porque la punición es distinta, pero eso no es materia en educación. Eso es materia que se debe regular, pero específicamente en la vía penal para determinar aquellas condicionantes que deben ser óptimas y evitar este tipo de sanciones mínimas para que tampoco continúen utilizando a los menores de edad como herramientas o como vías para acrecentar el narcotráfico, para acrecentar otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, eso en este sentido. Ahora, no es de que no podamos reprobar, por supuesto que sí. Quien realmente amerite acreditar una materia lo hace, su servidora lo hace, quien cumple con los lineamientos tiene una aprobación y de acorde al nivel que me están entregando en sus trabajos, a las participaciones o los foros que me tienen. Si tú acreditaste con un 8, un 9 o un 10, es porque eso es lo que tú te esforzaste. Y eso tanto para una modalidad presencial como para una modalidad en línea. O sea, no existe esta condicionante, porque si nada más nosotros nos convertimos en maestros que vamos a pasar por esta circunstancia, pues también cómo estamos formando. Entiendo que hay muchas particularidades, como en este caso, las cuestiones de atentar contra nuestra vida, pero pues también tenemos que generar la cultura de la denuncia, porque si nosotros no acudimos ante las instancias encargadas de impartir justicia, ¿por
porque hay amenazas, pues entonces, ¿quién te garantiza que solo con que pases al alumno, pues no va a tener ningún tipo de represalia, ¿no? Incluso tú ni siquiera puedes estar viéndolo y la persona piensa que ya le diste una vista mala y pues ya incurre en una responsabilidad contigo. Pero por eso repito, cada tipo de acción es una vía que se tiene que acudir aquí ante la autoridad jurisdiccional para iniciar la carpeta de investigación, realizando la denuncia por amenazas. Y se hace todo esto. Y solicitar medios de protección, ¿para qué? Porque existen estas medidas cautelares, se le denomina, porque está en riesgo mi vida, ¿no? Pero repito, eso es otra materia, pero al menos de manera genérica, pues ya les compartí la información. Ahora, regreso. Cuando hablamos del derecho, y nos vamos a ir más rapidito porque se nos está comiendo el tiempo. Cuando hablamos del derecho, les decía, ya identificamos por qué la importancia del derecho o por qué en materia educativa. Dentro del derecho, recordemos que el derecho es este conjunto de normas jurídicas que regula, ojo, que regula, no te rige a ti como persona. Y hablamos de un conjunto porque no nada más es una ley. Las leyes son desde las cuestiones inmediatas, llamemos reglamentos, lo que nosotros tenemos en nuestro salón de clase, no corro, levanto la mano, etcétera, pero también tenemos normas que nos rigen como institución, tenemos reglamentos que nos rigen a nivel municipio, tenemos protocolos que nos rigen a nivel estado, tenemos leyes que nos rigen a nivel nacional, pero también en materia educativa tenemos leyes que nos protegen o que también nos sancionan a nivel internacional. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro país, México, forma parte de la comunidad internacional y por tanto existen leyes internacionales que cuando tus leyes locales no se apliquen o por el contrario, existan leyes, pero de una manera muy limitada lo regulen, tú puedes invocar leyes internacionales como los tratados internacionales en materia de educación y solicitar que la autoridad los haga suyo para resolver un conflicto. Te pongo un ejemplo. Si nosotros hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dentro de ella hay un apartado específico para los niños, que si nuestro país dentro de la Constitución política no los reconoce, por supuesto que puede invocar esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Si yo te hablo de la Convención Americana, ¿verdad? Ah, pues también. Si yo te hablo ¿qué nos dice la UNICEF en materia de menores? Pues por lo mismo, ¿no? Entonces, por ello me dice el derecho que es este conjunto de normas que puede ser a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel nacional o a nivel internacional, porque así como hay en educación, así hay en salud, así hay en género, así hay en sexualidad, etcétera, ¿no? Pero aquí nos dice que todas estas leyes son las que puedes tú invocar. ¿Y tú por qué? Porque no nada más tú como docente, sino también tú como alumno. Por ejemplo, ahorita ustedes en caso de que exista alguna circunstancia en particular, ahorita están en el posicionamiento de estudiantes. Entonces también tienen propiamente ese tipo de derechos para hacerlos valer ante cualquier circunstancia que se presente, ¿no? Entonces, ya sea como docente o como estudiante, tienes que conocerlas. ¿Por qué? Porque también puedes aplicarlas como un medio de defensa. Aquí no nada más es ver qué estás fallando para que yo te sancione. Recordemos que la norma jurídica, y lo vamos a ver más adelante, tiene las características, una de sus características es la bilateralidad. ¿Qué significa? Que al mismo tiempo que te confiere derechos, al mismo tiempo te impone obligaciones, ¿verdad? Por eso la norma es muy sensible, ¿no? Porque así como Antonia tiene derecho, también tiene que cumplir. Antonia tiene derecho a estar en la clase, a participar, etcétera, pero tiene la obligación de hacer su trabajo, de subirlo a plataforma, de que tiene como fecha límite el 21, porque si no lo entrega el 21, aunque me diga que existieron N circunstancias que yo no las voy a negar, pero yo ya no le puedo recibir porque por ello hay un límite de tiempo. ¿Me explico? Entonces, vemos que en un derecho tienes derechos y tienes obligaciones, ¿verdad? Y eso es para todas las personas. Después, ¿qué más me dice la definición del derecho? Conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo. Porque cuando nos dicen, ¿qué es el derecho? Lo que te rige, lo que me rige. No, tú tienes tu libre albedrío. Tú puedes decidir si lo haces o lo dejas de hacer, porque el derecho no va a decir, María Catalina, tienes que hacer esto. No, el derecho está en la norma. Si tú lo haces y esto genera un resultado, tu resultado es lo que se va a adecuar en la norma. Ejemplo, yo decidí estudiar mi formación como abogada. Perfecto. La ley no me dijo, María Catalina, tienes que ser abogada. No.
La ley te dice, ¿qué cosa? Tú tienes la libertad de dedicarte a la profesión u oficio que desees siempre y cuando sea lícito, ¿verdad? Es decir, no contrario a derecho. Entonces, yo decidí hacerlo. Pero si dentro de mi praxis yo me dedico a utilizar o a un fin contrario a la ley, entonces esa conducta sí se me va a sancionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la ley? Va a regular el resultado, la conducta que tú tienes. Y recordemos que hay normas o leyes que van a regular todo aquello que te protege y van a haber leyes que van a regular todo aquello que te sancione. Por ejemplo, si yo te digo, la educación es una ley que te permite porque existe una ley general de educación. Si yo te digo el trabajo, existe una ley federal del trabajo. Si yo te digo quiero contraer matrimonio, por supuesto, existe un código civil. Quiero comprar una casa, por supuesto, yo te protejo, existe un código civil, etcétera, ¿no? Pero es que quiero matar a alguien. Ah, existe una ley que te dice código penal al que prive de la vida a alguien. Ah, es que quiero, no sé, cometer el delito de violación. Ah, al que tenga cópula sin consentimiento se le impondrá una multa de tanto y tanto. Ah, existe, ¿qué cosa? Un código penal. Y cada uno tiene, por ejemplo, el Código Civil tiene un código de procedimientos civiles al momento que se pone en práctica. Lo mismo que el Código Penal. Por eso nos damos cuenta que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, pero que genere un resultado, ese resultado es lo que se va a encuadrar dentro de lo que dice la ley. Si, por ejemplo, existe una ley que dice el matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, pues yo ni a favor ni en contra, pero si yo quisiera contraer matrimonio con una mujer, la ley se aplica en mi caso porque me lo permite. Si yo quiero contraer matrimonio con un hombre, también porque la ley me lo permite. Pero si yo no me quiero casar, no me afecta que la ley exista. Por eso se dice que es cuando tu conducta o tu comportamiento encuadre en la ley, se aplica. Y si no, tampoco te perjudica, ¿verdad? Porque únicamente es para eso. La norma jurídica se crea para que las realidades sociales que puedan generar una desestabilidad vuelvan al momento de aplicarse a tener un equilibrio y vivamos en qué? En una paz social. Ese es el fin último del derecho, lograr una paz social. ¿Qué más me dice la definición del derecho? Ya dijimos que es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta del individuo para que viva plenamente en sociedad, pero cuyo incumplimiento conlleva una sanción. ¿Qué también me dice? Ah, perfecto. Aquí dice como cuando nos regañaban nuestros papás, ¿verdad? No lo hagas, lo hiciste, entonces tienes este castigo. No vas a ver la tele, no vas a esto, no vas al otro. Ah, lo mismo el derecho. Me dice, tienes que hacer lo que tú consideres correcto, lo que tú quieras, pero mientras no vulnere el derecho ajeno, lo que nos decía Benito Juárez García, el respeto al derecho ajeno es la paz. Haz lo que quieras, pero siempre y cuando no genere un detrimento o una afectación a tercero. Genera, entonces, dependiendo la proporcionalidad de tu falta, va a ser la sanción que yo te imponga. Por ejemplo, en nuestro caso como docentes, incurriste en una responsabilidad, no te voy a meter a la cárcel. Si tu delito amerita, por supuesto que va a ir Antonio Obando Santos a prisión. Pero si no, entonces puede quedar en una falta administrativa, en un acta o incluso en un cese, en una inhabilitación o en una prisión. Todo, repito, va a ir proporcional al grado de afectación que a nuestros educandos nuestra acción o nuestra omisión haya traído como resultado, ¿verdad? Bueno, ¿qué más me dice? Ya vimos la importancia del derecho. Otro de los temas también importantes al momento de que nosotros estamos tocando nuestra definición es las normas. ¿Qué son las normas jurídicas? Bueno, las normas. Dentro de las normas existen diferentes tipos de normas, como ustedes se pudieron dar cuenta. Existen las normas jurídicas, las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales, ¿verdad? Porque si yo digo que es el derecho, es el conjunto de normas, no, porque ¿qué tipo de norma? Ah, recordemos, son normas jurídicas. Cuando hablo de normas morales, son aquello que te recondiciona entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entre tu ética. Ah, ejemplo, yo sé que esto debo hacer y no lo hago, pero es una cuestión personalísima, ¿verdad? Ay, pero es que debí haber hecho esto. Es un mal contigo mismo, es algo moral. Cuando hablamos de una cuestión o norma social, es algo que la misma colectividad te rige, ¿verdad? Ejemplo, si tú vas a un funeral, ¿de qué color vistes? Normalmente, ¿verdad? Ah, de negro.
¿Por qué? Porque es lo que normalmente se considera como correcto, no vamos a ir de rojo, pero es algo que la propia sociedad te impone, por eso son normas sociales, como un ejemplo. Por ejemplo, claro, han ido cambiando y continuarán cambiando, pero esto nada más por citar un ejemplo, que las normas sociales son aquellas reglas o pautas impuestas por la sociedad, llámese en cualquier ejemplo, pero que no, la misma sanción, la propia sociedad te lo pone, ¿verdad? Tienes este estigma social. Cuando hablamos de las normas religiosas es cuando nos dicen, tú tienes que hacer esto porque un ser superior esto considera como bueno y esto como malo. Pero ¿quién te dice si esto es realmente bueno, si lo bueno es realmente bueno y si lo malo es realmente malo, ¿no? Es como hablar de blanco y negro, todo hay matices, pero es muy subjetivo. Entonces, esta cuestión, repito, religiosa, es que en una sanción va a ser una cuestión de fe quien te lo va a imponer y por eso existe el cielo y el infierno, ¿no? Este tipo de conductas. Pero cuando nos centramos en la que a nosotros nos importa, que es las jurídicas, son todas aquellas normas que de manera literal se encuentran comprendidas dentro de un código, en este caso, y que tienes sí o sí que cumplirlas, porque si no las cumples tienes una sanción. Te repito, siempre y cuando tu conducta encuadre en la norma. Si tu conducta no encuadra, pues no nos interesa si existe, no existe, porque simplemente nosotros no nos va a afectar ni perjudicar o beneficiar. Pero si nuestra conducta encuadra, por supuesto que la podemos invocar para que nos proteja o también para que nos sancione, dependiendo el caso. Ahora, cuando nosotros hablamos dentro de otro de los lineamientos que también se encuentra señalado dentro de nuestro temario, es la clasificación del derecho. Recordemos que el derecho se clasifica en derecho público, en derecho privado y en derecho social. Cuando hablamos de esta ramificación del derecho, bueno, recordemos que son las formas en que se van a validar o las formas en que se van a aplicar las normas jurídicas y que cada una de estas también tiene una subclasificación que es el derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo, etcétera. Pero dentro de la que a nosotros nos interesa es el derecho constitucional. Cuando hablamos del derecho constitucional es muy importante en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, regula el Estado, la división del supremo poder de la federación, la regulación también de las funciones y atribuciones para cada uno de los servidores públicos, etcétera. Pero lo importante es que recordemos que dentro de la constitución política existe una división en dos. Sabemos que existe la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es del artículo 1 al artículo 29 constitucional, en donde se encuentran comprendidos los derechos humanos, llámese la vida, la salud, la libertad, el trabajo, el patrimonio, etcétera, ¿no? Recordemos que los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrevocables e indivisibles y que esta condición es precisamente la obligatoriedad que tiene el Estado de garantizar, de proteger para que nosotros lo disfrutemos de una manera más amplia, cualquiera de nuestros derechos humanos. Se obtienen desde el nacimiento y se eximen únicamente por causa de muerte. Hay casos de excepción, claro, por ejemplo, si yo hablo del derecho al voto, pues si estoy compurgando una pena en prisión, durante el tiempo que voy a estar en prisión no voy a poder ejercer este derecho, pero repito, son casos excepcionales. De los demás derechos, tienes el derecho desde que naces hasta que te mueres, ¿ok? Bueno. Y a partir del artículo 30 en adelante entra la segunda parte que se le conoce como parte orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque es la cuestión estructural y organizacional del Estado. Dentro de los primeros artículos, recordemos que es el derecho humano ¿a qué? A la educación y es el que a nosotros en este sentido pues nos corresponde estudiar y analizar, que es precisamente la obligatoriedad que tiene el Estado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos este tipo de acceso a una educación, es este proceso de aprendizaje que facilita el desarrollo de habilidades, de conocimientos, de valores, de hábitos, de creencias y de virtudes de nosotros como personas. Se dice que es un derecho humano que contribuye al desarrollo, a la reducción de la pobreza, a la mejora de la salud, a la igualdad de género, a la paz y a la estabilidad. Otro de los puntos importantes que también se encuentra debidamente contemplado en nuestro temario son las fuentes del derecho. Vamos a hablarlas de manera rapidita. Dentro de las fuentes del derecho sabemos que estas se clasifican en tres, que son las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. Cuando hablamos de las fuentes históricas, son todos aquellos instrumentos jurídicos que hoy en día están fuera de vigor.
Pero por supuesto que son importantes porque a partir de estos instrumentos, en base a ellos, existen las normas jurídicas que hoy en día nos rigen. Por ejemplo, en nuestro país, nosotros nos regimos por el derecho romano o tomamos como base el derecho romano, que es el derecho neorromanista. Entonces, para poder nosotros tener el Código Civil, el Código Penal, etcétera, primero tuvo que existir un antecedente, que es en Roma las 12 tablas, el Digesto, el Código de Hammurabi, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante que al menos nosotros lo conozcamos porque son las bases para que nosotros tengamos hoy en día este derecho, que se le conoce como derecho positivo mexicano, que es el derecho que actualmente nos rige. Esas son las fuentes históricas. Pero también tenemos otras fuentes, que son las fuentes reales. Las fuentes reales, como su nombre lo dice, son todos aquellos factores, son todos aquellos elementos que se encuentran dentro o fuera de nuestro alcance, es decir, son las causas o el modo que hace posible la creación de la norma. Te pongo un ejemplo. Ustedes recordarán cuando existía el COVID-19. Esta circunstancia completamente ajena a nosotros, ¿qué trajo como consecuencia? Que se reformaran las leyes. ¿Por qué? Porque se tuvo que legislar en materia de salud, se tuvo que legislar en materia de educación, porque se habilitó la modalidad en línea, porque no podíamos acudir a impartir clases, se habilitó también o se reformó la Ley Federal del Trabajo, porque ya no, ya se supone que si no vas 3 días consecutivos, hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, Ah, sí. perfecto, es que me aventó una notificación que me había sacado, pero bueno, lo importante es que no me sacó porque ya estamos por cerrar nuestra materia. Entonces, les decía, esta situación del COVID-19 también reformó en materia del trabajo. ¿Por qué? Porque saben que la Ley Federal del Trabajo que nos decía que 3 faltas consecutivas injustificadas procede el cese. Entonces, ¿cómo por un lado me dices que yo no puedo salir porque no es una actividad básica o necesaria y por otro lado, pues me vas a vulnerar mi derecho humano al trabajo, ¿no? Entonces vemos como una circunstancia que es ajena a nosotros, pero que está sucediendo en este momento, conlleva a una regulación de la norma. ¿Por qué creen ustedes que normalmente dicen, es que se reforma el artículo tal, se deroga tal, se abroga tal? ¿Por qué? Porque todo eso es precisamente para dar respuesta a las necesidades que están imperando y que luego entonces tenemos que resolver para poder llegar a qué? A que exista este equilibrio social. Cuando hablamos de las fuentes, ahora las fuentes formales reales históricas, ahora vamos con las fuentes formales. Cuando nosotros hablamos de las fuentes formales, este es muy importante porque son, a partir de esta fuente se crean las normas. Se dice que las fuentes formales son estos procesos de creación de la norma jurídica. Y hay un autor que se llama Eduardo García Maínez, dentro de su obra Introducción al Estudio del Derecho, que nos indica que en el derecho mexicano las fuentes formales son la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho. Cuando hablamos de la ley, es esta norma jurídica que es dictada por el legislador, ¿verdad? Por ello sabemos que existe el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado. Cada una de las entidades federativas tiene su propio Congreso del Estado para que cuando haya leyes nacionales, pero que no contemplen estas particularidades que cada entidad federativa tenga, entonces por ello existe su Congreso del Estado para poder crear estas normas y atender de manera inmediata este tipo de circunstancias, porque si no, imagínense, las leyes federales serían tomos de tomos de tomos, porque no es lo mismo que pase en los estados del norte, del centro, del sur, sureste. Quizás en algunas circunstancias, por supuesto que sean muy similares, pero hablando, se me ocurre, ¿no? De grupos étnicos. Para poder hablar de grupos étnicos, no es lo mismo lo que pasa allí en Tabasco que lo que pasa aquí en Chiapas, ¿verdad? Por la forma, la cultura, la idiosincrasia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí cada estado tiene que regular y emanada de la autonomía que se reconoce dentro de la Carta Magna, faculta para que se creen precisamente estas normas jurídicas. Entonces, la ley, repito, es esta norma jurídica dictada por el legislador y que obviamente se crea para mandar o para prohibir algo o también para proteger. Recordemos que puede ser imperativo atributiva. Confiero derechos, impongo obligaciones, pero que en caso de que no se cumpla, también trae una consecuencia o una sanción. Posteriormente encontramos a la jurisprudencia. La jurisprudencia nos dice que es este conjunto de decisiones de los tribunales sobre una materia en particular y que cuando existe una necesidad de regular, entonces específicamente se aplica. La costumbre es esta conducta reiterada que transgeneracionalmente se toma como cierta. Es mentira cuando te digan la costumbre se hace ley. No.
Para que pueda ser ley, tiene que pasar por un proceso de creación y un proceso de validación de la norma jurídica y ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Cuando es costumbre, simplemente es en una colectividad durante un periodo repetitivo, la propia colectividad la admite y se toma como cierta. Y por último, tenemos a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son todas aquellas frases o todos aquellos postulados que, si bien es cierto, de manera literal no se encuentran comprendidos dentro de la norma, pero el legislador le da esta importancia al momento de regular. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado? El que es primero en tiempo es primero en derecho. O nadie puede hacer justicia por su propia mano, o nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿no? Estos, estimados maestrantes, son lo que se le conoce como los principios generales del derecho. Pero dentro de estas fuentes formales, que son las últimas que estamos estudiando, a su vez existe una subclasificación y estas se clasifican en fuentes formales directas y fuentes formales indirectas. Cuando hablamos de las fuentes formales directas, son aquellas que son puestas en vigor de manera inmediata por los legisladores y se clasifican en tres, que son las legisladas, las administrativas y las judiciales. Cuando hablamos de las legisladas, aquí encontramos a la Constitución, encontramos a las leyes y encontramos a los tratados internacionales. Cuando hablamos de las administrativas, acá encontramos a los reglamentos. Y cuando hablamos de las judiciales, acá encontramos a los precedentes judiciales. Ahora bien, cuando hablamos dentro de las fuentes formales indirectas, estas fuentes formales indirectas son la actividad consciente o inconsciente, pero de los particulares. Ejemplo, tú, Luis Alegría, ves que dentro de tu institución existen este tipo de circunstancias o no estamos de acuerdo con que, se me ocurre, con esta reforma educativa porque presenta estos y estos y estos vacíos. Entonces, yo voy a qué cosa, a regular o voy a identificar, a realizar un proceso de investigación y si esta ley es estatal, entonces voy a presentar este proyecto ¿a qué? Al Congreso del Estado. Si esto es a nivel federal, entonces lo voy a presentar ante el Congreso de la Unión debidamente soportado. ¿Y quién te dice que el día de mañana no, en base al protocolo o al proyecto que estableció Luis Alegría, viene una creación de una nueva ley? Te pongo como ejemplo. Anteriormente, no sé si ustedes recordarán que existían las muertas, o bueno, que estuvo muy sonado, las muertas de Ciudad Juárez, Chihuahua, el caso del campo algodonero, ¿verdad? Todo mundo decía, o los legisladores, pero es que ya está regulado, el varón y la mujer son iguales ante la ley y está regulado el tipo penal homicidio, ¿no? Pero Marcela Lagarde, que era una activista, que no era abogada, dice, no puede ser que se sancione igual si alguien viene y te da un disparo, a que alguien venga, te viole, te mutile, te cercene, exista un odio, una hazaña desproporcional y la pena sea la misma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los dos llegan a privar de la vida, pero no fue en las mismas circunstancias de odio o en las mismas circunstancias de sufrimiento de la víctima, ¿verdad? Entonces, Marcela Lagarde empieza a realizar este proceso de investigación y se da cuenta que a nivel internacional sí existían leyes, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de Acción de Beijing, etcétera, que son leyes internacionales que sí te protegen de manera más amplia como mujer y no porque se tenga que regular en favor de la mujer, no, porque si al que hubieran privado de la vida con ese hazaña hubiese sido al hombre, pues entonces se hubiera tenido que regular en favor de los derechos del hombre, porque aquí es completamente errado cuando digan, es que homicidio por hombre y feminicidio por mujer. No, aquí lo único que evidenciamos es una completa ignorancia. Se regula específicamente el tipo penal feminicidio por esta hazaña u odio desproporcional al momento de privar de la vida. Y Marcela Lagarde empieza a realizar esta... Voy a bloquear audios porque escuchamos mucho ruido. Empieza a realizar este proceso de investigación, de complementación y por ello presenta este proyecto al Congreso de la Unión. Y gracias a ello, ¿qué creen ustedes? Se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gracias a ello se reforma el Código Penal y se agrega el tipo penal feminicidio. Gracias a eso se crean las alertas de violencia de género contra las mujeres en las entidades federativas. Gracias a eso, por ejemplo, en mi municipio, su servidora vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tenemos desde el 2018 doble alerta de violencia de género. Imagínense ustedes. ¿Pero por qué? Por una activista que sin ser abogada, porque dijo, el Estado nunca va a hacer nada. Los legisladores, ya sea por intereses económicos, políticos o por lo que sea, van a hacer caso omiso a lo que está pasando. Y nosotros no podemos hacer como que no pasa nada porque nos están matando. Y ella, efectivamente,
gracias a toda esta lucha, porque no recibió ninguna cuestión económica, pero sí la satisfacción de esta forma de protección o esta forma de regulación. Eso es lo que nos dicen las fuentes formales indirectas, que cuando los legisladores sean omisos, a nosotros como individuos, o ya sea en lo individual o como organización, podemos también identificar estos vacíos que presenta la ley, realizar estos procesos de investigación y presentarlos oficiosamente para que el Congreso te diga, es procedente por esto y por esto y por esto, o no es procedente por esto y por esto y por esto. ¿Y quién quita que el día de mañana Yesenia Naranjo, gracias a ella, se haya creado esta ley en materia educativa, ¿no? Imagínense ustedes qué tan importante sería, porque a veces decimos, es que pasa todo esto y no hace nada. Sí, pero porque desconocemos que nosotros también tenemos una participación y la debemos hacer efectiva. Ahora, dentro de estas fuentes formales indirectas también existe una subclasificación, que son las delegadas, las espontáneas y las heredadas. Cuando hablamos de las delegadas encontramos a los contratos, cuando hablamos de las espontáneas encontramos a la costumbre y cuando hablamos de las heredadas encontramos a los principios generales del derecho. Bueno, estimados maestrantes, me indica la plataforma que hemos culminado. Si se dan cuenta, hablar de derecho es hablar de un mundo de información porque es muy extensa y obviamente ni siquiera en un año terminaríamos, ¿no? Porque es muy amplia. Traté de hacerlo lo más digerible posible, lo más ameno posible. Agradezco, como siempre, que se haya conectado a nuestra sesión. Recordar que esta sesión ha sido grabada para que si alguien de ustedes desea poder volver a validar el contenido, lo puedan hacer. En el momento que me compartan la liga, con mucho gusto se las voy a impactar en nuestra plataforma. Estaba leyendo también los chats que me dice que actualmente las cosas han cambiado demasiado, tenemos mucho trabajo por hacer y dar lo mejor de nosotros, actualizarnos cada día para saber qué hacer en cualquier situación. Normas sociales son cambiantes de acuerdo a los contextos en los que Tabasco es normal, posiblemente sea diferente. Un ejemplo, nuestro lenguaje en cuestiones de expresión de palabras, claro. Excelente maestra, qué bonito explica. Muchísimas gracias. Bueno, estimados maestrantes, ha sido un placer coincidir con ustedes. Deseo que la vida me dé la oportunidad de volver a coincidir en otra materia y si no es así, les deseo el mayor de los éxitos en todo lo que venga. Felices fiestas decembrinas, que Dios los bendiga a todas y todos y como siempre estoy para servirles. Que tengan excelente fin de semana. Recuerden que hasta el próximo sábado 21 tienen como fecha límite para remitirme sus actividades y sus comentarios en foro y en base a ello ya podemos ir cerrando nuestra materia. Bendiciones a todas y todos. Hasta luego.